Se 2, escuchó recal. 3. Bueno, mi grupo está conformado por Miguel Lucido, Andrés Felipe Salazar Moreno y quien les habla Juan Altamar. Y les estaremos hablando sobre El Mercader de Venecia, por William Shakespeare, y que también Bueno, es conocido por otras obras como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. bueno, ¿quién fue William Shakespeare? Bueno, William Shakespeare nació en abril de 1564 en Stamford, Inglaterra, y murió pues en esta misma localidad británica, el 23 de abril de 1600, 1616. Según el calendario pues de esta época, se supone que fue el 3 de mayo. Este hombre fue un dramaturgo y poeta inglés, es uno de los grandes íconos de la literatura universal. Sus obras más representativas, como decía anteriormente mi compañero, fue Hamlet, Romeo y Julieta, y esto, pues gracias a esto, a estas obras tan reconocidas, lo han convertido en un autor mundialmente conocido. Vale. Entonces, pues voy a dar un breve, pues, más o menos de qué trata el libro y pues empiezo a narrar de cómo pues empieza el libro como tal. Entonces, el libro habla sobre un tipo, básicamente no es muy adinerado, está locamente enamorado por una muchacha que sí tiene, o sea, que es de la alta realeza y tiene pues bastante dinero. Y lo que pasa es que él no tiene como, digamos, los recursos como tal como para competir con sus otros pretendientes, los cuales sí tienen dinero. Entonces, él tiene un amigo el cual sí es admirado y trata de ayudarlo. Entonces, la historia empieza más o menos una conversación de Antonio, que viene siendo el amigo adinerado, que empieza a decir que de alguna manera se siente triste, que esa tristeza se está apoderando de él mismo. Y habla con un amigo que se llama Salarino, donde le empieza a dar varios tipos de consejos, que básicamente que deje la mente libre, como en el océano, dejar, digamos, esos pensamientos malos por allá, ¿sí? Y empiezan como a intercambiar frases. Entonces, Salarino llega a una breve conclusión que supuestamente él está enamorado, de lo cual, pues obviamente Antonio dice que no, dice que se calle, que eso no es así. Entonces, luego de una breve discusión entre ellos, llegan varios amigos a ayudarlo, ¿sí? Entonces, empiezan como a aconsejarlo y entre otro tipo de cosas. Entonces, Antonio, como había dicho anteriormente, es el que tiene dinero. Y sí, entonces Basanio es el que está enamorado de una chica que se llama Porcia, la cual es muy adinerada, entre otros tipos de cosas. Entonces, él les decide contar, pues, que está enamorado de ella, ¿sí? Y dice que en Belmont hay una chica heredera que tiene mucho dinero, súper linda y que sus ojos se enamoraron, ¿sí? Entonces está completamente loca. Y el problema es, como dije anteriormente, es que tiene muchos pretendientes, ¿sí? Entonces decide Antonio ayudarlo haciendo un tipo de préstamo con un señor que se llamaba Shylock. Pero lo que pasa con él es que no se llevaba muy bien, ¿sí? Ya que acá rato tenían discusiones y se trataban fatal. Y pues luego de arreglar entre discusiones, entre otras cosas, Antonio básicamente logra llegar a la conclusión con Shylock de hacer un préstamo, ¿vale? Sin intereses. Eh, Luego de ese préstamo, Shylock le dice, en caso de que no logre pagar en 3 meses, le tiene que pagar con una libra de carne del mismo. Básicamente lo quería asesinar en caso de que no le pagara. Y aquí sigue mi compañero mismo. Bueno, después de todo ese encuentro que es el principio de la obra, y aquí luego ya sigue la prestada de dinero, el dinero pasa a un Basanio. Luego de ahí nos encontramos otros personajes, que es Gao y Lanzarote. Estas personas, bueno, Gao es un judío, el cual Lanzarote fue criado por él y es hijo de una mujer llamada Margarita. Pero Gabo decía que él no era hijo de él y eran como peleando cuando fueron a hablar con Basanio, cuando se enteraron que era millonario porque le quería pedir trabajo. Entonces, Basanio les dice que si no les da vergüenza pelear al frente de él, sabiendo que son como hijo y padre.
Entonces ellos empiezan a explicarle que no, que esto y que lo otro. Entonces ellos le dicen, Basanio les dice que si habla, y solamente a uno de ellos dos le hablan, él puede entender toda esta situación. Luego de esto, ellos empiezan a hablar con él y él como que les da trabajo y lo primero que les pide es un encargo para un gran banquete que él quiere hacer. En ese banquete, él le manda las invitaciones a varias personas, entre ellas está pues Antonio, Lanzarote, está Siloc, que es la persona que prestó el dinero a Antonio, eh, y pues Antonio está haciendo esta cena de agradecimiento a, perdón, Basanio está haciendo esta cena en agradecimiento a Antonio. Entonces Antonio ahí pide que vaya a Siloc, y luego le pide a Gabo y a Lanzarote que se vayan por el encargo que él les mandó a hacer y que vuelvan rápido, que vayan y consigan eso y que se vuelvan rápido para poder que ellos estén en el banquete que él va a hacer. Cuando si lo recibe esta invitación, pues él tiene una hija. La hija se llama Jessica. Entonces él le dice a la hija que recibe una invitación a ese banquete, pero que ella no quiere ir porque pues que él no quiere ir porque él no quiere mezclarse con esa gente. Pues él es judío y él no quiere mezclarse con esa gente porque esa gente que era muy ruidosa, que esos se pintaban la cara, que se disfrazaban. Y para esa eh, cena iban a estar disfrazados Lanzarote y mandaron a hacer un traje para Jessica, que se iba a disfrazar de pájaro. ¿Esto para qué? Pues Jessica se quería ir del lado del papá porque no lo aguantaba. Entonces, el papá, esa vez cuando recibió la invitación, el papá le entregó las llaves de la casa a Jessica y le dijo que se encerrara, cerrara las ventanas. Llegó y le dijo que, como en esa escena hacen mucho ruido, que le cerrara los oídos a la casa, es decir, que le cerrara las ventanas. Eh, y le dijo a Jessica que se encerrara porque él tenía mucho miedo, porque la noche anterior había soñado con mucho oro, había soñado que las bolsas de él se llenaban más de oro, porque Jessica lo que quería era pues dejarle como oro porque ella se iba a ir. Entonces, eh, Silo se fue y su hija se quedó en la casa. Luego de allí llegó Lanzarote y le silbaba por una ventana a ella. Luego ella lo escuchó y le dijo que sí, pues lo llamó por el nombre. Entonces él le dijo que era él, que él la estaba esperando, que ella era su amada. Entonces ellos se disfrazó la muchacha y se fue con él. Cuando ellos escaparon en un barco, cuando Silo se dio cuenta, miró que la hija se le había llevado gran parte de la fortuna, entre joyas, dinero y muchas cosas. Entonces, él no se preocupó por la hija, él se preocupó fue por el dinero. Y decía que a él no le importaba, porque luego le llegó una noticia diciendo que supuestamente el barco donde iba la hija y Lanzarote había naufragado. Entonces, él dijo que a él no le importaba lo que le pasara a la hija, ya que lo había traicionado, que había traicionado su sangre, sus raíces, sus religiones. Entonces dijo que a él no le importaba, que lo único que le importaba era el dinero, recuperar la fortuna que ella se le había llevado. Luego de esto aparece Porcia, que es la mujer que tanto quiere Basanio, en donde esa mujer está en busca de su hombre ideal, por así decirlo, un hombre que sea humilde o un hombre que tenga bastante dinero. Bueno, o eso es lo que Basanio. Entonces le dice, ella carga 3 cofres, uno con oro, uno con plata y uno con plomo. Entre esos 3 cofres hay uno, tienen diferentes frases. Hay uno que si se sacan pues donde ya no está, tienen que eh, como asesinarlo al que sacó eso, al que eligió ese cobre, y los otros son diferentes retos. Y uno de ellos es la mano de ella. Entonces, la mayoría de pretendientes escogían era como el oro y la plata, pero nunca elegían el plomo. Luego de eso le dijeron a Basanio, ella habló con Basanio, habló con ella y él quería elegir un cobre de eso. Entonces ella le dijo, ya como que sentía algo también muy fuerte por Basanio y le dijo que no, que lo pensara mejor, que le iba a dar como un día para que él pensara bien
y eligiera bien, porque ella no quería como que él se muriera, o tenía que matarlo, o algo por así decirlo. Entonces él dijo que no, que si la suerte iba a estar de su lado, le iba a dar esa oportunidad y le iba a conceder ese deseo que era estar con ella. Entonces él no se fue ni por la plata ni por el oro, sino que escogió el plomo. Y el plomo era donde estaba la mano de ella, porque todo el mundo pensaba que como ella era tan rica, era súper millonaria, creía que ella iba a estar entre el oro y la plata, porque el plomo, ese mineral de tan bajo valor, no podía estar ella. Entonces todo el mundo pensaba así, de forma, eh, por así decirlo, ambiciosa. Entonces, cuando él eligió el plomo, salió ella. Entonces, y decía la frase que tenía que cerrarse, una frase decía que se tenían que dar un beso, y entonces Basanio le dice a ella que él quiere cerrar ese sueño para que ese sueño le dé un beso, y ella le da el beso. Luego de ahí llega Salino, que es un hombre mandado por Antonio con una carta, en donde la carta se la entrega y él no la quiere leer, entonces llega y dice que quién es. Entonces dicen que Antonio, entonces dicen que si es que está enfermo o es que se va a morir o qué pasó. Entonces le dice que no, que él no está enfermo ni nada, que él lo que está enfermo es del alma, que lea la carta y ahí le va a decir todo. Entonces Basanio se empieza a leer la carta y cae como si estuviera despidiendo el gran amigo de él, el que lo llevó a salir adelante. Cuando la mujer le dice que dice la carta, que confíe en ella, que porque ese dolor, mitad de ese dolor es de ella porque ellos dos están comprometidos. Entonces él le cuenta toda la historia de él, que Antonio es el mejor amigo, que él no era pues tenía mucha fortuna, pero que la perdió porque todos los barcos en que las invirtió se naufragaron, que fueron barcos que fueron para México, para Lisboa, para Inglaterra, para todas partes, casi para todos los continentes. Entonces, le cuenta pues que él perdió su fortuna, pero que cuando él tenía dinero le había pedido prestado y que le había pedido prestado y que Antonio no se lo había negado. Él le dijo que él no tenía dinero porque todo había invertido, pero que le iba a buscar prestado con Silov, que era el judío, que era millonario. Entonces le dijo pues que él no tenía dinero, él solamente era para aparentar pues para poder estar con ella y le cuenta pues toda su historia. Entonces le pregunta por si que cuánto le debe. Él le dice que le debe como 3.000 ducados, pues era como bastante plata ahí. Y entonces ella le dice que es tan solo 3.000. Entonces ella da la orden de que le entreguen 6.000. Y después dice que no, que se lo tripliquen, que le tripliquen esa fuerte suma pues, que le prestó para devolvérsela al judío. Para que él, y le dice a un Basanio que vaya él personalmente a entregársela a salvar el mejor amigo de él. Y luego Antonio pues ya está en prisión porque si lo quiere hacer cumplir el contrato y pues en ese tiempo como que por así decirlo en esa época el fiscal de esa nación tenía que cumplirlo porque si no se le baja el prestigio a la ciudad. Entonces tenía que cumplirlo, él está encarcelado y él se despidió del carcelero. Pues Antonio se despidió del carcelero porque él creía que ya era su último día porque no, y lo único que deseaba era ver a Basanio, que era el mejor amigo de él, pues que lo viera el día de su muerte. Pero Basanio lo encontró para entregarle esta fuerte suma a esta persona para poder salvar a su mejor amigo. Aquí le doy continuidad a mi compañero Felipe Salazar. Bueno, después Basanio con su esposa se reencuentran en una mesa y empiezan a hablar sobre todo lo que había sucedido, ya que a la esposa se entera de que Basanio, el anillo que le había prometido a ella, se lo había entregado a un hombre cuyo hombre le había salvado la vida al mejor amigo de Basanio. Entonces la esposa Basanio se la entregó al hombre y le explicó por qué, porque ya no sentía que era un vacío, pero entonces la esposa le dijo de que no se iba a casar con él hasta que recuperara el anillo. Entonces llegan a un punto en donde se recupera el anillo y después entran en reconciliación junto con otra pareja que estaba ahí. Basanio le agradece al hombre de haberle salvado al mejor amigo y pues ellos se retiran y pues de ahí ya ellos empiezan a ser felices. En mi opinión, de opinión de toda esta obra, junto con mi grupo, pensamos que esta obra es muy cuestionada, más que todo por el tema de la religión, ya que hay muchos cuestionamientos, el tema de que los comportamientos que tienen en cuanto a los judíos,
los católicos y los cristianos, por lo tanto es que en muchos casos de la obra demuestra sobre que los personajes revelan ciertos comportamientos que habían entre personas de judías y católicas y las cuestiones que se hacían y los argumentos en contra. Muchas gracias. Sí, como decía mi compañero, se acuerda mucho a la realidad porque hay personas que prestan dinero y se enriquecen ilegalmente. Prestan dinero a grandes sumas de así decirlo, de intereses y hace que esas personas que necesitan ese dinero pues tengan que acceder a estas grandes sumas de intereses de una forma pues que no es humana, una forma que ellos que quieren pues cada vez más ricos y las personas que no cumplan eso, pues a veces en este caso de Antonio, que va a ser ejecutado para soltarme de él. Aquí en la realidad es que golpean a esas personas y les pueden hasta quitar la vida solo por una deuda. Muchas gracias.